Mire, yo no sé usted, pero no entiendo por qué el tigre venezolano encarnado en la figura del hombre al que le habla el pajarito, llamado el presidente Nicolás Maduro, lanza un zarpazo y aquí el canciller José Antonio Meade le contesta con la caricia de un osito de peluche. Esto es papel mojado, esto es un Kleenex. Este comunicado a la Cancillería, ¿sabe para qué sirve? Absolutamente para nada. Lo que dijo el presidente de Venezuela y las amenazas que lanzó contra la actitud que tuvo México al pedir esclarecimiento de lo ocurrido con el avión es muy fuerte y no se puede contestar con un comunicado tibiecito, le digo, como caricia con osito o de osito de peluche. Punto y aparte, murió el histórico líder del sindicato petrolero mexicano, Joaquín Hernández Galicia, conocido por su alias como La Quina desde chiquito. Falleció esta madrugada La Quina a los 91 años de edad en un hospital particular de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Llevaba 11 días hospitalizado por un padecimiento en el colon. Los restos de La Quina fueron cremados. Las cenizas serán arrojadas al Golfo de México en la zona de la playa de Miramar. Esa fue su última voluntad. A Hernández Galicia le sobreviven su esposa Carmelita y sus hijos Guadalupe, Juan, Joaquín y Ricardo. La Quina se fue, pero su mundo se queda. La leyenda negra de Joaquín Hernández Galicia es un capítulo grueso del libro de texto gratuito de la política nacional. Producto y símbolo de la intrincada maquinaria del corporativismo priista, el tamaulipeco amasó poder y fortuna durante 3 décadas al frente del sindicato petrolero, en contubernio vergonzoso con los gobiernos priistas, hay que decirlo. Contubernio equiparable al de la maestra Elbester Gordillo. El expresidente Miguel de la Madrid lo reconoció antes de morir. Éramos benévolos mutuamente, podría calificarse de complicidad. El gobierno toleraba los abusos del sindicato y el sindicato toleraba al gobierno sus abusos. Conmigo no hubo hambre, conmigo todo el mundo trabajó, todo el mundo comió barato, todo el mundo estaba feliz conmigo, no había rebeliones. Me acusan de cacique, me acusan de otras cosas. Hernández Galicia llegó a ser tan poderoso como para oponerse a la candidatura presidencial de Carlos Salinas. Cometió el pecado mortal de traicionar al priismo, de morder la mano que le daba de comer sus verduritas. ¿De cuál se puede acusarme? Más que la maña de los políticos que no me quieren, como los Beltrones, como los Paco Rojas, como los Gamboa, ¿verdad? Que son gatos de Salinas de Gortari. Semejante osadía le costó 8 años de cárcel, la peste y la muerte política. La Quina llevaba 16 años en calidad de cadáver. El 10 de enero de 1989, Hernández Galicia fue aplastado por Salinas de Gortari mediante un golpe rotundo. Le aventaron un cadáver y varias cajas repletas de armas prohibidas a las puertas de su casa en Tampico. Fue condenado a 35 años de cárcel. Sí me mandaron matar, me salvaron, repito, los narcos por darle contra Salinas. Humillado y enfermo sin poder ni fortuna, La Quina salió de prisión con el rencor de vengar la afrenta de sus verdugos. Malas lenguas le achacan haber sido responsable de filtrar información del escandaloso Pemexgate. La caída de La Quina fue ejemplo y mensaje. Después del quinazo, Salinas intentó legitimarse derribando a otro cacique también mayor, Carlos Jongitud Barrios, líder del sindicato de maestros. De aquella acción surgió Elbester Gordillo, hoy de ingrata memoria. La gloria y la caída de La Quina fueron estrepitosas. Su error no fue ser amo de horca y cuchillo al vender plazas o regir el destino de los trabajadores de Pemex, no. El error de La Quina fue violar las reglas del juego, olvidar que en la dictadura perfecta solo cabe un Dios, y ese Dios no era él. Hace mucho me lo dijo en Cuernavaca. Con uno, José Cárdenas. Pues sí, como le digo, murió el cadáver de La Quina, sin vida, desde que Carlos Salinas lo refundió en prisión. Con uno, Jesús Silva Herzog Márquez. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pepe, qué gusto. La Quina, todo un personaje del Jurásico priista, sí. Hombre corrupto y corruptor, un hombre que conoció en vida las entrañas del monstruo. Sí.
y que en buena medida representó ese sistema político de una manera que yo creo que ningún otro personaje del largo imperio del PRI pudo haber representado. A mí me parece que es muy notable que una de las pocas novelas sobre la dominación priista que se produjo en los 70 años de gobierno tenga precisamente a la quina como una especie de personaje en la sombra, y me refiero a Morir en el Golfo de Héctor Aguilar Camín, y yo creo que es muy revelador, porque se trata de un personaje con leyenda, un hombre que desde luego que expresa todo este lado oscuro de la corrupción, la intimidación, el uso de los recursos públicos para beneficio privado, pero al mismo tiempo, Pepe, yo creo que también refleja esta función política del cacique, que no solamente domina verticalmente a sus agremiados y usa el poder como su propiedad, sino que también reparte y tiene esta capacidad de generar lealtades entre sus agremiados, que tiene esta capacidad para estar atento a las demandas de la gente. Esto es, sí hay un ingrediente social en ese cacicazgo, con todo lo corrupto que puede haber sido, ¿no? Hay leyenda negra detrás de este mito que demuestra lo que puede llegar a ser un hombre de poder a más no poder. Así es, y creo que también en lo que mencionabas tú hace un momento es muy emblemático y muy representativo que este cacicazgo de hierro se desploma no por el hecho de que hubiera habido una crítica interna dentro del sindicato, que hubiera habido una oposición dentro del sindicato petrolero para deponerlo, sino que es también la arbitrariedad la que lo saca de la jugada política y lo mete a la cárcel. Ya se ha instalado en nuestro vocabulario esta expresión del quinazo, que es esta forma de atropellar la ley para perjudicar a un enemigo político y beneficiar al nuevo Tlatoani, ¿no? ¿Significa lo mismo quinazo que el vaso? Yo tengo la impresión de que todavía no podemos nosotros ponerlos como sinónimos en el diccionario. Yo creo que sí hay una diferencia. A mí me parece que hasta el momento, por lo que podemos saber, hay un expediente judicial en el caso del Bester Gordillo que tiene buenos fundamentos. Escuchamos al procurador sostener la acusación en contra del Bester Gordillo, cosa que no escuchamos en tiempos de la quina, cuando evidentemente se sembró la evidencia para fulminar el cadáver y las armas. Fue la venganza de Carlos Salinas de Gortari para el hombre que auspició aquel libro que consideró la familia Salinas un libelo, acusando a los hermanos Raúl o Carlos o Raúl de haber asesinado a una trabajadora doméstica. Y en ese sentido, en esto que mencionábamos de la representación de ese régimen, quizá lo que resulta también llamativo es que ese personaje que conoce el régimen desde sus entrañas, a lo mejor olvida la regla fundamental, que es que se puede tener mucho poder dentro de esta estructura corporativa, pero jamás creer que es un poder independiente del Señor de los Pinos, ¿no? Jesús, en alto contraste, también hoy estamos apenados, tristes por la muerte de Guillermo Tovar y de Teresa, quien fue historiador, cronista, del cual vamos a hablar un poco más adelante, porque hoy fue despedido en homenajes. Qué bueno que nos tomamos un tiempo para conversar un poco de él, porque creo que es realmente un personaje extraordinario de la cultura mexicana de los últimos años. Hombre superdotado, ¿no? Yo creo que un hombre auténticamente genial, que fue un niño, auténticamente un niño genio, con un interés por la historia, pero sobre todo con un amor por la historia de México, que creo que no tiene comparación. Un hombre que nunca estuvo en ninguna capilla intelectual, nunca formó parte de circuitos intelectuales, de mafias de poder intelectual, sino que hizo
contribuciones valiosísimas a la apreciación de nuestro arte, de nuestra historia, de nuestra cultura, desde la discreción de su casa y su magnífica biblioteca, y creo que nos entrega sobre todo esta invitación a acercarnos a la historia mexicana con dos ingredientes que decía él: calidez y lucidez. Acercarnos a la historia mexicana como una forma de amor por México, no de envanecimiento frívolo, sino de comprensión de lo nuestro. El mejor homenaje para un hombre que muere es recordarlo, desde luego, tenerlo presente y leerlo. Él escribió La ciudad de los palacios, así es, pero escribió mucho más. Fíjate que recomiéndanos algo para entender a Guillermo Tovar y de Teresa y su dimensión cultural. Yo creo que ese es el libro más importante, La ciudad de los palacios, que es una especie de navegación por la Ciudad de México, pero ahora con lo que dices, yo creo que nos toca, tenemos un compromiso con la obra de Tovar, en el sentido de rescatarla para un público más amplio. Siendo un hombre ajeno a las vanidades intelectuales, nunca estuvo muy preocupado en publicar en editoriales reconocidas, en publicar para el gran público, y de pronto publicaba en ediciones pequeñitas, con muy poca circulación. Yo creo que tenemos el compromiso de difundir la obra de Tovar para las nuevas generaciones, y sobre todo para tener esta invitación a ver nuestra ciudad con otros ojos. Jesús Silva Herzog Márquez, con tu permiso, le enviamos una condolencia muy sentida a toda la familia Tovar y de Teresa, su numerosa familia Tovar y de Teresa, a todos sus hermanos y hermanas. Gracias, Jesús. Gracias, Pedro. Buenas noches.